el punto de vista psicológico, emocional, y siempre concluíamos en que en Uruguay respecto a esos casos hay vacío legal. Y en realidad nuestra invitada, a quien ya saludamos y agradecemos su visita y presentamos, la doctora María Soledad de Franco, el año pasado, el 5 de agosto, presentó en el Parlamento un proyecto de ley que sigue estando a consideración de precisamente los parlamentarios, ¿no? Y es oportuno destacar que ella no procede de ninguna tienda política, no tenés actividad política. Claro, bueno, buen día, gracias por la invitación. Y sí, eso quiero aclarar, ingresó obviamente que a través de la bancada del Partido Nacional, porque era necesario que tuviera un soporte político para que ingresara efectivamente al Parlamento. Pero mi contribución y a lo que insto es a que se haga un proyecto de todos, porque en realidad a la hora de ser víctimas de acoso no se distingue en cuanto a tiendas políticas ni ningún otro tipo de consideración. Claro. Por lo pronto, Soledad, vale la pena ir entendiendo, digamos, este asunto desde los distintos puntos de vista, ¿no? Y por qué lo legal, donde hay en este país como un hueco, podemos decir, sería fundamental de que se lleve adelante la discusión y después la votación de la ley. Para empezar, hoy tenemos mucho más denuncias por acoso moral, por acoso laboral que años anteriores. Hoy las personas se están animando más a expresar esa situación tan dolorosa en su lugar de trabajo en relación a años anteriores. Sí, exactamente. Hay un fenómeno que es positivo que le llaman visibilización del problema. O sea, es un problema tan antiguo como el hombre mismo porque está íntimamente vinculado a lo que son relaciones de poder mal utilizadas. O sea, una parte abusa de su poder. Actualmente en Uruguay lo que está ocurriendo es que el Ministerio de Trabajo recibe cada vez mayor cantidad de denuncias, pero yo creo que no es cabal reflejo de lo que está pasando en la realidad. Me pasaban un dato acerca de BPS, la cantidad de funcionarios que concurren a consultas médicas por concepto de conflictiva laboral es muy alto, es un 47%, y me comentaba el médico que me pasaba este dato, que esa situación se daba de forma muy frecuente y había sido la cifra más reciente de 2015, y dentro de esa conflictiva laboral estaba el mobbing. Claro. Vos te dedicaste a estudiar el tema, más allá de tratarlo como abogada, recurriste a la experiencia de expertos de otros países, pero a su vez también apuntás tu proyecto a tres áreas muy concretas que tienen que ver con la prevención, la corrección y la sanción, que en realidad en ese caso es donde decíamos hay vacío legal hoy en día. Exactamente. En este caso aquí en Uruguay no tenemos una ley específica, sí hay una ley de acoso sexual, pero el acoso laboral no es lo mismo. Bueno, hacer la diferencia, por favor. Exacto. El acoso sexual es el asedio hacia una persona, de parte de una persona o grupo de ellas, con una finalidad sexual, ¿verdad? De obtener un beneficio de ese tipo. En el caso del acoso moral, lo que tenemos es una persecución sistemática, constante, reiterada a lo largo del tiempo de una persona proveniente de una o distintas personas que generalmente son compañeros de trabajo, pueden ser sus jerarcas o incluso subalternos, y lo que eso genera es un progresivo desgaste en la salud de la víctima, que se le identifica como tal, ¿verdad? Y esa es la diferencia, que en el caso del acoso moral, laboral o acoso laboral o mobbing, no hay una finalidad sexual perseguida, sino simplemente, como dice un jurista español, Jimeno Lahoz, es, la presión laboral tendenciosa. Yo quiero sacarme a un competidor de encima y, ¿de qué forma lo hago? Hostigándolo. Claro, le hago la vida imposible. Exacto. En definitiva, para en términos criollos. Sí. Ahora, algo interesante con respecto a lo que decía Federico, ¿no? Tú planteas una ley que tiene, diferentes características. ¿Cuál sería la ley ideal para este tipo de situaciones que además son tan difíciles de probar? Porque lo que siempre pasa cuando hablamos de este tipo de acoso, ya sea sexual, moral o laboral, es la falta de pruebas, ¿no? Exactamente. Es que aquí tenemos una dificultad muy grande en materia probatoria. Entonces, la ley lo que apunta es a facilitar la actividad de prueba a través de, por ejemplo, establecer una serie de indicios recogidos de forma indubitable por la doctrina y por la jurisprudencia,
como forma de presunción simple. Es decir, que si yo soy un trabajador y me ocurren una serie de cosas que están establecidas en la ley de forma enunciativa, o sea, no de forma cerrada, no taxativa. Danos un ejemplo para Te ser pongo un claro. ejemplo. Si tú sos un funcionario, ¿no?, de un organismo estatal, y no te asignan tareas, estoy hablando de casos concretos que han ocurrido, no te asignan tareas, después te comienzan a trasladar, cada vez los traslados son más degradatorios, ¿sí? Sos sometido a insultos, después a procedimientos disciplinarios sumamente abusivos en los cuales, por ejemplo, la sanción no guarda proporción con lo que fue el acto reprochable. En esos casos la ley... El proyecto de ley, lo que entiende es que esa persona le bastará invocar esa serie de traslados, esa serie de insultos, en fin, como prueba, y ya se va a presumir que existe acoso en esos casos. Y va a ser el empleador el que va a tener que demostrar que no obedece a un acoso, Claro, esa es situación. el empleador, no el que acusa. Vos también hablás de sanción. ¿Qué Sí. tipo de sanción prevé este proyecto de ley? Claro. Dependerá también del caso, ¿no? De qué tipo de abuso se desarrolle. Exactamente. En el caso, actualmente les comento un poquito lo que existen, hay varias sentencias en las cuales los jueces lo que establecen es la responsabilidad civil del empleador. Esto es que en los trabajadores privados el responsable es la empresa, sin perjuicio de que también en alguna situación lo pueda hacer el propio hostigador. Y en el Estado, por el artículo 24 de la Constitución, es el propio Estado el que responde por los actos de sus dependientes que causan acoso a un tercero. En el proyecto de ley, esta normativa constitucional, por supuesto, se reconoce, pero también responsabiliza económicamente, aunque a título, a mi juicio, simbólico, a las personas que participan activamente en el proceso de acoso. Porque yo lo que creo es que si seguimos con esta dinámica que se da, que es que cualquier jerarca acosa como se le canta en el Estado, que es el caso más paradigmático, ¿no? Y después el funcionario acosado inicia un juicio y es el Estado el que paga, en definitiva pagamos todos nosotros, y el acosador que actúa con dolo se la lleva de arriba. Claro, encima no está previsto el despido, lo que tiene que ver con el funcionario público. Totalmente. Bueno, y entonces para ir redondeando, porque Sí. nos falta tiempo lamentablemente, Sí. tú este proyecto ya está presentado entonces en el Parlamento. Desde el 5 de agosto del año pasado. ¿Hay que esperar y seguir esperando o qué se puede hacer para agilizar, digamos, que esto se discuta? Exacto, lo que nosotros estamos convocando es, bueno, que la gente, cualquier ciudadano se haga parte del proyecto, lo sienta como tal y, bueno, en ese sentido, mañana estaré concurriendo a la ciudad de Melo, donde voy a dar una charla que es pública, abierta y gratuita para quien desee concurrir y, bueno, vamos a tener también una gira de prensa para ir presentándolo en el interior y que la gente vaya conociendo de qué trata el proyecto y cuáles son sus derechos en materia laboral. Es una visita también en el departamento de Colonia, así que se vienen unos días muy intensos difundiendo información importante de valor para todos nosotros, ¿no? La verdad que ha sido un gusto tenerte aquí y en realidad es un tema que, dependiendo los ritmos del Parlamento, que bueno, a veces sí, no además son muchos los puntos, pero no se los pueden abordar todos en esta oportunidad. Lo importante es que, bueno, se están haciendo cosas para que a nivel legal se encuentre una solución a esta situación terrible que viven muchas personas en nuestro país. Y así yo que, le doy valor a lo que hizo María Soledad porque no surge de la política y sin embargo presenta un proyecto de ley con sensibilidad por lo que está ocurriendo en la sociedad. Muchísimas gracias. Bueno, hacemos gracias una a pausa. ustedes.